Buenas tardes y muchas gracias por su presencia, porque en un día tan bonito como hoy, pocas veces suele lucir en Vitoria. Entonces a veces apetece más estar paseando que estar encerrado en una sala. Bueno, la Sociedad Landazuri ha organizado esta mesa, no me atrevo a llamarla redonda por la longitud que tiene. Tampoco me atrevo a decir una mesa debate porque no creo que se llegue a debatir grandes cosas, pero bueno, es una mesa en la cual 5 personas van a exponernos un poco lo que es la historia y su experiencia de como alumnos en los institutos de Vitoria-Gasteiz durante el franquismo. Jesús Estarrona solicitó a la Junta de la Sociedad Landazuri que pudiera organizar y preparar este debate, que bueno, poco hemos tenido que hacer, porque realmente quien ha sido el padre de la preparación de esta mesa redonda ha sido Ernesto Villapun y Jesús Estarrona, y ellos se han cargado con todo el equipo para poderlo realmente organizar. Lo único que hemos hecho nosotros ha sido preparar la sala, la publicidad y pocas cosas más. Esta misma mesa van a poderla ver, si quieren, a través de un enlace de la Casa de Cultura, para aquellos que quieran tener más interés o mayor presencia, o que quieran oír repetir lo que aquí se dice. En la mesa tenemos, empezando por el primero, por mi derecha, Ernesto Villapun; el segundo, Jesús Estarrona; la tercera, Juncal Josefina Durán; el cuarto, Luis Antonio Pérez Heredia; y el último, Antonio Rivera. Según me ha pedido Ernesto, según vayamos poco a poco avanzando, para así, porque igual dice que se olvidan los nombres de las personas, cada vez que vaya acabe uno de su intervención y va a empezar el segundo, haré la presentación de quién es cada uno. Y con esto pues cedo la palabra a Ernesto Villapun, que es en este momento como el gran historiador de lo que son los institutos de enseñanza, de los institutos de Vitoria. Además, pues bueno, tengo la suerte de haber sido compañero de estudios de él. Por lo tanto, le cedo la palabra a Ernesto Villapun. Buenas tardes. En primer lugar, ya guardé esto. ¿Y por qué esto me sale así, de raro? Que ya lo tenéis bien, vale. Agradecer a ustedes la presencia y muy especialmente a Eduardo, de verdad. Me vas a pedir 1/3 por derechos de autor, porque las cosas que voy a contar aquí, la mitad de lo que es de la República y del franquismo es tuyo y de Carmen Ester. Me alegro que tú, Eduardo, ha cumplido 105 años el mes pasado. ¿No? Pues felicidades y a seguir también. Y a la Sociedad Landazuri por haberlo organizado. Bueno, voy a ir deprisa porque luego andamos mal de tiempo. Yo voy a hablar los institutos de Vitoria desde 1842 hasta 1975. 1842 es la fecha en que se funda el primer instituto y 1975 es cuando muere Franco. Teníamos que acabarlo alguna vez y bueno, y así es un límite. Iré leyendo rápidamente porque si no, no me quiero enrollar. Los institutos que surgen en España hacia mediados del siglo XIX suponen una ruptura muy importante respecto a la enseñanza que se impartía anteriormente. Claro, si es una ruptura importante, ¿qué había antes? La enseñanza postprimaria durante el antiguo régimen 16-18. Tras haber aprendido las primeras letras en la escuela, se podía estudiar sucesivamente latinidad. En las escuelas de latinidad, también denominadas de gramática o de humanidades, estudiaban fundamentalmente latín. Artes. Al final de esta época se suelen denominar más como filosofía. Artes, filosofía, digamos, son sinónimos. Facultades mayores.
Había de teología, de leyes, de cánones, eso era el derecho eclesiástico, y de medicina. Tras los estudios de latinidad también se podía cursar los de moral, que era suficiente para ser un modesto sacerdote. No había una estructura clara, no había una enseñanza media diferenciada. Por eso yo hablo de enseñanza postprimaria. Cuando uno va a ver la fachada de la Universidad de Salamanca, están allá las escuelas mayores o menores, ya no me acuerdo el nombre, pues ahí habría alguna escuela de latinidad, es decir, que todo era un lío. Los seminarios mantuvieron esa organización de los estudios. Si alguien no estaba en el seminario, se solían llamar latinos, filósofos y teólogos. Eso más o menos hasta 1970 por ahí lo mantuvieron. En resumen, la enseñanza postprimaria del antiguo régimen se caracterizaba por cursarla un porcentaje muy reducido de la población, ser prácticamente solo masculina, desarrollarse en latín y estar controlada por la Iglesia. ¿Qué pasaba en Vitoria? En Vitoria se hacían estudios de natalidad en el Colegio de San Prudencio. Este es el edificio que luego pasó a ser el hospicio. Landázuri dice que además de esto, que hacia 1770 en el resto de la provincia había 8 escuelas de latinidad. En pueblos pequeños había escuelas de latinidad. ¿Qué ocurría? Que aprender latín en el pueblo era abrir la posibilidad de que algunos muchachos espabilados se labrasen un porvenir haciéndose curas. La salida, digamos, del adarado era o militar, o cura, o escribano. Pues una muy fácil es cura, y para eso tienes que saber latín. En muchos casos, ¿quién es? El cura del pueblo, el que monta la escuela de latinidad. En los conventos de San Francisco y Santo Domingo estudiaban latinidad, filosofía y teología, tanto los miembros de sus órdenes como los de fuera. En aquella época en Vitoria no tenía un obispo, no había diócesis ni seminario. En 1853 se estableció el seminario eclesiástico de Aguirre, en Escoriaza Esquilo estuvo. En 1861 se creó la diócesis vascongada con sede en Vitoria, que abarcaba Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. La nueva diócesis fundó en 1880 el seminario conciliar, que estuvo pues arriba, lo que ahora es la Escuela de Música Luis Aramburu, eso fue el seminario. No, el de Aguirre era otro. Es que yo no voy a entrar en esto porque... Y en es que si no, vamos, pues para mí los seminarios, hablar del seminario, hay dos tomos por ahí de la historia del seminario conciliar episcopal. Bueno, en 1930 se inaugura el actual seminario diocesano con un edificio nuevo. Con esto ya no lo encontraremos luego, pero yo digo, este no es mi tema. La Real Sociedad Vascongadas de Amigos del País creó en 1774 la Escuela o Academia de Dibujo, estudios que consideraban muy necesarios para la mejora de la artesanía. Penséis lo que es un carpintero, un ebanista, todas esas cuestiones. A partir de 1889 se denominó Escuela de Artes y Oficios. Pero digo, ni de los seminarios ni de la Escuela de Artes no hablamos, con los institutos tenemos bastante. Precedentes del Instituto de Vitoria. La ruptura con la política y sociedad del antiguo régimen comenzó en Europa con la Revolución Francesa, que reorganizó completamente el sistema educativo francés. Durante el gobierno de Napoleón se fundaron los liceos precedentes de los institutos españoles, es decir, que somos copias de los liceos franceses. En España, el liberalismo quiere acabar con el predominio de la Iglesia y del latín en las enseñanzas media universitarias, predominio que dificultaba el cultivo de las ciencias experimentales y del castellano. Luego, haciendo un esquema, religión, latín, castellano, ciencias. Muy esquemático, pero bueno. El primer intento se hace en las Cortes de Cádiz. Durante el trienio liberal se quiere fundar en Vitoria una de las universidades de provincias, así las llamaron, pero la rápida vuelta al absolutismo hizo que el proyecto fracasase. La Vitoria de los años 30 del siglo XIX era una ciudad liberal que no llegaba a los 12.000 habitantes. Hay un grabado muy famoso. En 1834, durante la Primera Guerra Carlista, estaba sitiado por las tropas carlistas dirigidas por Tomás Zumalacárregui. En todas las guerras carlistas, las ciudades son liberales y, esquematizando mucho, el campo era carlista. Bien. Eso tiene que ver con nosotros. Para que veáis el ambiente, el celo proliberal del ayuntamiento queda reflejado en este texto de 1834, las guerras del 33 al 39, es decir, que tenemos a Zumalacárregui pues en la Zumaquera o donde estuviese por ahí. Perdón. Donde recogen las razones aducidas para solicitar la universidad y en el que se critica duramente al clero y a los carlistas. Solo digo el final. Solo
Aquellos jóvenes que han mamado los principios de una filosofía tenebrosa y han ensayado sus cursos en los claustros, es decir, en los conventos, aquí claustros, un convento tiene un claustro. En una palabra, los hijos del error y de las falsas doctrinas han corrido en lo general a la facción, a los carlistas. Es decir, conventos carlistas frente a liberales. Ese es el esquema que funciona en este sitio. ¿Qué pasa? En este ambiente de enfrentamiento, las instituciones vitorianas solicitaron el traslado de la Universidad de Oñate a Vitoria. Se consiguió porque, como consecuencia de la Primera Guerra Carlista, algunos profesores liberales de dicha universidad, adictos a Isabel II y temerosos del predominio carlista que había en Oñate, se trasladaron a Vitoria. Y entonces, una Real Orden del 34 dispone que se abra en Vitoria la Universidad de Oñate. De hecho, funcionaron dos universidades distintas con el nombre de Universidad de Oñate. La liberal con residencia en nuestra ciudad y la carlista que continúa en la villa guipuzcoana. Estamos en una guerra civil. La Universidad de Oñate se ubicó en un edificio situado en la tercera vecindad, actual número 73, de la calle Zapatería, donde se establecerá entre 1842 y 55 el instituto. Aquí, yo me acuerdo, mi hija fue ahí, la escuela de música estuvo situada ahí. Es un edificio que ha estado dedicado históricamente a muchas instituciones, luego ya pues lo derribaron y esto es lo que hay actualmente. Luego tenemos la Universidad Liberal de Oñate en Vitoria. ¿Qué pasa? Fundación del Instituto de Vitoria. La España liberal, que se desarrolla a partir de 1833 con muchos problemas, el principal, la Primera Guerra Carlista, que duró hasta el 39, comienza a fundar institutos. Los estudios que se van a cursar en los institutos ocuparán más o menos los niveles que en el antiguo régimen correspondía a los de latinidad y filosofía. De hecho, el título de filosofía era de bachiller y los institutos recibimos luego el título de bachiller y el nombre de bachiller y demás. Aunque con menor control de la Iglesia, menos importancia de latín y más enseñanzas de ciencias como matemáticas, dibujo, historia natural y demás. En España, el primer instituto se crea en Palma en 1835. El gobierno, para favorecer la creación de estos, suprime universidades pequeñas. ¿Y qué ocurre? En 1842 suprime, entre otras, las universidades de Oñate y de Vitoria y crea los correspondientes institutos. Es decir, esa universidad de Oñate que había venido como exiliada a Vitoria es la que se transforma con el apoyo del legal en el instituto. El de Vitoria se denominará Instituto Alavés y su gestión, ahí fue yo, dependerá de la Diputación y algo menos del Ayuntamiento de Vitoria. Al principio, luego veremos que a partir de 1845 las cosas se centralizan. En 1850 se suprimían el Instituto de Vitoria y unos cuantos más. El pueblo, las corporaciones y las autoridades reaccionaron rápidamente. La comisión enviada tuvo éxito. El ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, solo 10 días después de haber recibido la noticia del cierre, en una época en la que no existía ni el ferrocarril, dispuso que se estableciese el Instituto de Vitoria. En 10 días de tomar la orden, de recibir la orden, a cambiarla en Madrid. Ahora no sé cuántas comisiones habría que hacer por una cosa de esas. Aunque hace constar, cuando el gobierno, a las autoridades locales y provinciales, que para su desarrollo es urgente que se lleve a efecto la construcción del edificio proyectado para que se saque del mezquino local que ahora ocupa. La noticia del restablecimiento del instituto fue jubilosamente recibida. Hasta se corrieron novillos en la plaza. Bien, el nuevo edificio. En 1800, ya se pegaron el susto y la Diputación pues toma cartas en el asunto. Se inicia el proceso de construcción. El arquitecto Pantaleón Iradier gana el concurso convocado y se derriba el convento de Santa Clara, que es lo que había en esos terrenos. Tras un ajetreado proceso de construcción, el 1 de noviembre de 1855 se inaugura el nuevo edificio y el curso. Yo ya sé, bueno, me enteré hace muy poco, que a la entrada del Parlamento, si van a entrar por donde se entra el Parlamento, por la verja, en la calle Becerro de Bengoa, en la esquina, se ve desde fuera, yo no lo había visto, hay un escrito grabado a piedra, donde pone
Arquitectos, 53, Pantaleón, Iradier. Bueno, yo no he tenido tiempo de ver muy eso. Yo lo que me fío es lo que se dijo en el Instituto de Ramiro de Maeztu en 1943, que un profesor de latín dio una conferencia y contaba un poco eso. Y total, lo que dice es que el curso se inauguró en el 55. No me voy a enrollar mucho, pero los detalles que dan como una epidemia de cólera asiático, todas las cuestiones coinciden. Es muy sobrio, de estilo neoclásico, tiene planta rectangular con un patio central. Bueno, el patio este que ya saldrá luego por ahí. Bien. Vitoria, Bilbao y Pamplona son las únicas ciudades españolas que durante el siglo XIX tienen sus institutos en edificios de nueva construcción. Esto prueba el mayor poder económico de sus diputaciones forales. En las otras ciudades españolas se aprovechan edificios antiguos, generalmente de establecimientos religiosos suprimidos. Bien. Durante el curso 56-57 funcionó como agregado al Instituto del Colegio Alavés de Internos y Mediopensionistas. El vestuario, equipo y servicio de cama y mesa que debían traer los alumnos de este colegio era abundante para la época, por lo que suponemos que los alumnos tenían un nivel social acomodado. Se cierra en 1872, pues porque no había matrícula suficiente. Se hizo con la intención de que los de los pueblos viniesen aquí, pero evidentemente el nivel económico y cultural de los pueblos, pues con que el cura enseñase latín igual era suficiente. Era uno de los edificios más importantes de la ciudad, porque por lo que además del instituto se fueron instalados en diversas distintas instituciones, unas relacionadas con la enseñanza, como la Escuela Normal de Maestros, hasta el 64, la Universidad Literaria de Vitoria, del 62 al 73, cuyo rector fue Mateo de Moraza y se cerró por problemas en la última guerra carlista, y otras ajenas a ellas como el Cuerpo Foral de Miñones, la Audiencia Provincial. Eduardo contaba que incluso cuando era la audiencia los chavales se lo pasaban bien, cómo traían a los presos en una especie de coches, autobuses o algo así, y bueno, y que incluso algunos iban a ver juicios. Bueno, pues es decir, era, digamos, un edificio, era un lujo para la ciudad y había que aprovecharlo. El centro tenía buenos laboratorios. Ahí se ve una foto de la época. Esta lámina todavía existe, estaba por el instituto por ahí despistada. En 1859, profesor de Historia Natural Antonio Pombo, y va con el director a París para adquirir objetos para el gabinete de Historia Natural. Tú vete a decirle ahora a un director que te vas a ir a Nueva York o a Londres a comprar. Bueno, igual te manda al psiquiatra porque dice, ¿y qué hago yo con esto? Bien, los planes de estudio. En 1845 el Plan Pidal acaba con la época de provisionalidad anterior, organiza la enseñanza media en 5 cursos y da un espaldarazo definitivo al centralismo. A partir de entonces, en todos los institutos regirán los mismos planes de estudios. Por un lado, es un fuerte impulso en la creación de institutos. Es decir, los primeros años, del 35 al 45, es una época, pues uno se funda tal, ahora ya, digamos, ese centralismo liberal se impone. Se suele señalar que la enseñanza media ha de lograr que sus alumnos consigan 3 objetivos fundamentales: una formación científica y cultural general, la preparación para la universidad y una formación profesional. Esa es la gran discusión que siempre hay a lo largo de toda la historia de la enseñanza media. Pero en España, durante este periodo me refiero siempre, yo mientras no diga lo contrario, estamos hablando hasta 1931. Luego ya con la Segunda República ya hablaremos distinto. En la práctica, el objetivo fundamental ha sido preparar al alumno para la universidad. Ha predominado una enseñanza academicista. En todos los planes de estudio hasta 1931 era obligatorio estudiar latín en varios cursos. La única excepción fue el plan del 68 glorioso con la Revolución de 1868. Pero en el centro también hubo algunos estudios que hoy denominamos de formación profesional. Realmente tuvieron poco éxito. Hubo muchos cambios de planes de estudio. El periodo más inestable se dio entre 1873 y 1903, cuando en 30 años hubo 10 proyectos de reforma de la enseñanza media. Más que ahora, pero bueno. Manuel Aranegui había sido presidente de la Diputación, es el abuelo de Alfonso Aranegui, que fue alcalde de Vitoria y demás.
dejó testimonio de las asignaturas que estudió entre 1916 y 1921 en el Instituto de Vitoria y los catedráticos que las impartían. Yo quiero destacar esto de Manuel Aranegui, como luego, para esa época, como a mí me ha servido el testimonio de, luego lo citaré expresamente, de Carmen Ester y de Eduardo, y como espero que el testimonio de estos compañeros sirvan para mostrar un poco la vida, porque tú empezabas a ver memorias y decías, bueno, ¿y qué? ¿Y aquí qué pasaba? Bien, también nos cuenta que asistíamos diariamente a clase del Instituto de Estudio de la Religión, siendo llevadas en filas desde nuestros colegios, los marianistas o maristas, esto y no sé por qué lo dice, como llamamos entonces, donde acudía, y los corazonistas. Es decir, que iba a decir en procesión, en filas desde los coras. Él está hablando de los chicos. Carmen Ester hablará más tarde también de las chicas. Iban hasta el instituto. Es decir, que iban a estudiar también al instituto. Este es un testimonio, yo lo voy a repetir varias veces, que yo no lo he visto, no soy un especialista en enseñanzas medias, pero en ningún sitio he visto este testimonio, que lo cuenta Aranegui, lo contará Eduardo, lo contará Carmen Ester. Bien. Estos alumnos tenían dos profesorados, uno en el colegio y otro en el instituto, como consecuencia de lo cual se tenía un espíritu más amplio que beneficiaba al alumno. Bueno, está haciendo un poco propaganda, pero aquí lo que me llama la atención es que hubo épocas, yo no las tengo delimitadas, porque son testimonios cogidos, donde no sé si era obligatorio, pero sí que iban los colegios, los alumnos de los colegios religiosos, a clases al instituto. No digo a examinarse, que eso es otro mundo, a clases. Bueno, un poco de anécdota. Pueden imaginarse, cuenta Aranegui, aquellas clases nuestras de gimnasia. Esta foto es de más o menos de 1917. Esto es del fondo Baraybar. Federico Baraybar, entre otras cuestiones, también hacía fotos, y también hacía fotos de su instituto. Pueden imaginarse aquellas clases nuestras de gimnasia como un fragmento de cualquier película cómica de la época de cine mudo. Los ejercicios consistían principalmente en gimnasia con pesas, y lo que probablemente construía nuestra mayor preparación física era luchar que sosteníamos de espaldas al profesor, era la lucha que sosteníamos de espaldas al profesor para conseguir las más ligeras. Bueno, esta foto es una foto para publicar. De hecho, prácticamente la misma, sin alumnos, la hizo Baraybar, pues se conserva sin alumnos. Me imagino que diría, hombre, chicos, que no están en gimnasia, evidentemente, venid aquí para rellenar esto un poco. Y esa foto es, ya digo, de Baraybar. Más o menos, pues Baraybar murió, me parece, en el 18, pues calcular, pues 1910, por ahí. El número de alumnos del Instituto de Vitoria. No voy a entrar en números, pero bueno, veis cómo va sumando, no voy a entrar mucho. Habría que distinguir lo que es oficiales y no oficiales, aunque ya digo, ahí está el problema de que no son religiosos. Bueno, lo que sí que es interesante es que esta es la proporción de los alumnos que estudiaban bachillerato en España en la segunda mitad del siglo XIX y hasta el primer cuarto del XX. Vamos, que entre 1925, esto es datos de España, entre 1925 y 1940 crece muy poco. El débil crecimiento de los 40, de los 50, hace que a partir de los 60 crezca mucho. Esto volveremos a insistir cuando hablemos del franquismo. Y este dato es muy parcial, pero bueno, esto es el porcentaje de alumnos por cada 100.000 habitantes. Yo los datos he conseguido. Álava tenía más porcentaje que la media española. Son datos sueltos. Esto no es muy extraño porque ya Álava tenía mejor datos de escolarización y de alfabetización que la media española. Más o menos en España, cuando coges la zona norte, desde Galicia, Castilla, León, toda la cornisa cantábrica, Aragón y hasta Cataluña, hay mucha diferencia entre la alfabetización de esa zona y la de la zona sur. Mi opinión es porque entonces, ahora estoy hablando de primaria, a los maestros los pagaban los ayuntamientos, y en estos pueblos, digamos, los vecinos decían, hay que pagar al maestro, ¿para qué? Porque si tengo 6 hijos, aquí solo se va a quedar uno, pues a ver si alguno sale de maestro, de cura, se lo lleva.
darles una salida. Se decía que la enseñanza media era propia de las clases medias. Enseñanza media, clase media. Pero es necesario ser muy conscientes de que ese concepto abarca a mediados del siglo XIX a muy poca gente. Hoy estamos en una sociedad de clases medias, entonces no. Por lo que también podríamos decir que al principio iba destinada a las clases acomodadas. Es que a mí me parece, Antonio sabe mucho más que yo de eso, pero bueno, pero a mediados del XIX, clase media no es muy distinta de la clase acomodada, porque la inmensa mayoría de la población no llegaba a esos niveles. Luego, la ampliación de las enseñanzas medias en España va unida a la de las clases medias, sin olvidar que siguen existiendo unas clases acomodadas que también participan en los institutos. También hay gente que sigue viniendo esto. Habría que ver lo de los colegios, pero eso no hay tiempo. Los resultados académicos solían ser buenos, lo que permite deducir que hay más discriminación social que académica. En esa época, aunque a lo largo de ella la situación va mejorando, lo difícil es tener el nivel económico suficiente para ir al instituto, porque una vez dentro no es difícil acabar con los estudios. Bueno, esto es la opinión desde ahora. Me supongo que si me viese un alumno de la época diría, sí, eso te crees tú, pero bueno. Bueno, alumnos del instituto, bueno, Manuel Iradier, Ramiro Maeztu, Enrique Egure, familias como los Apray, los Serrá, Martínez de Aragón Velazco, pero al instituto también venían alumnos de otras provincias cercanas a examinarse con los libres, entre los que cabe destacar los lendacaris con Antonio Aguirre y Jesús María Lizaola. Hay el expediente, y ahora están ahí en la Acua 2, me parece que están, pero claro, tú te das cuenta que solo van a examinarse. Las alumnas. Hasta 1931 el alumnado era casi exclusivamente masculino. La primera alumna fue Concepción López de Arroyave y Lejarreta, que hizo los 5 cursos entre 1881 y 1886, me he comido ahí un 8, con unas notas muy brillantes. Pero tuvo algún problema. En clase de geografía, con 2 escolares que en un momento de ligereza hicieron caso omiso de los deberes, eso es lo que pone el Consejo de Disciplina, caso omiso de los deberes de compañerismo y faltaron a la señorita Concepción López de Arroyave, olvidándose de las consideraciones que se han de tener a los condiscípulos máxime cuando pertenecen al bello sexo. Bueno, el Consejo de Disciplina las calificó como leves e impulsó a los alumnos una sanción pequeña. Otro caso de alumnas es María de Maeztu, importante pedagoga, legada a la Institución Libre de Enseñanza y hermana del escritor Ramiro y del pintor Gustavo. No fue alumna oficial del instituto, por lo que no fue a clase, pero sí que se examinó como libre. Primero estudió magisterio, que era casi la única salida profesional con nivel académico para las mujeres, y con 25 años, tras ejercer varios como maestra, se examinó en 1907 de los 6 cursos de bachillerato, consiguiendo extraordinarias calificaciones. Me imagino que los exámenes no se los haría todo el mismo día, pero bueno, son 6 cursos de una tacada. Ya tenía 27 años. 2 años después se matriculó como alumna no oficial en la Universidad de Salamanca. Claro, lo que les hacía falta el bachiller era para ir a la universidad, completando los estudios en Madrid, donde se licenció en Filosofía y Letras. Otro ejemplo, esta no es de Vitoria, pero sí que es interesante, de mujer que hace otros estudios y que ejerce como maestra antes de hacer bachillerato, es Clara Campoamor. Luego es la marcha de instituto-universidad suele ser un poco más complicada. El antes citado Manuel Arranegui nos cuenta que en el instituto, hacia 1919, las escasas alumnas, armadas de todo su valor, estaban solas, colocadas en sillas aparte a la derecha de la mesa del catedrático, sufriendo las miradas de los chicos, soportando a veces la impertinencia de algún que otro profesor, sentadas junto a ellos, junto a las estufias. Bueno, esta foto es posterior, pero esas es, digamos, las pioneras. Bueno, este gráfico, a ver si se ve bien. Esto es que si lo metía, yo no domino mucho esto, y si los metía los 3 juntos, se iba a liar mucho. Esto, el azul, es la evolución del porcentaje que suponen las mujeres dentro del Instituto de Vitoria. Lo que está con estos puntos granates, la curva se la imaginan, es
El de España más o menos es parecido. Lo interesante es los estudios de magisterio, que más del 50, aproximadamente en magisterio, el 50% de las mujeres, de los estudiantes eran mujeres, con lo cual lo que hemos visto con María Maeztu y con Clara Campoamor era una salida bastante fácil. Lo más fácil, ¿quieres estudiar chica? A magisterio, lo otro ya es más complicado. Incluso en 1935, en una revista, dos alumnas, 15 y 18 años, hacen un artículo, solo les leo el final. Pero no nos desanimemos por esto y procuremos ser consideradas como iguales en el pensar y siempre superiores en el sentir, decían estas chicas de 18 o 17 años en 1935. Los profesores, bueno, este es un claustro de profesores en 1910. No voy a decir los nombres porque sería un poco largo. Pero el aspecto, Eduardo y Carmen Ester decía que lo peor del examen de ingreso era ver a señores, igual no tanto como esto por el de 1910, pero casi, que era lo peor. Profesores, cito algunos, cuando pongo fechas es cuando fueron catedráticos en el Instituto de Vitoria. Ricardo Becerro de Bengoa, político republicano, defensor de los pueblos, humanista completo. Prueba de ello es que hoy es más conocido como escritor de temas históricos y lingüísticos, cuando él fue profesor de física y química. Él era profesor, hay algunos que dan para todo, él era profesor de física y química en el Instituto de Vitoria y llegará a ser catedráticos en otro, en Palacio de Madrid. En 1902, debía dejar un buen recuerdo en la ciudad, en su salón, porque en 1902, 4 días después de su fallecimiento, se puso su nombre a la calle que anteriormente se llamaba del Instituto, por estar en ella su entrada principal, y se sigue conservando la calle Becerro de Bengoa. Juliana Praiz Sáez del Burgo, gran cervantista, fue director. Eduardo Velasco Igoñi. Federico Barévar Zumárraga, director entre 1907 y 1918, año en el que falleció. Es decir, Barévar murió con las botas puestas, que dice. Pues murió el mismo año, no sé yo cómo fue su agonía o su muerte, pero bueno, escritor, alcalde y presidente de la Diputación. Eulogio Serdán, alcalde, investigador e historiador. Enrique Iglesias, Herminio Medina Vite, alcalde y escritor y tío de Eduardo y de Ramón. Ignacio Díaz Ruiz de Olano, Odón de Apraiz y Micaela Portilla, que empezó dando clases, primero estuvo de maestra, luego empezó dando clases en el instituto y luego ya fue de catedrática de Geografía e Historia Normal. Con todos los respetos, Micaela Portilla ha sido siempre historiadora. Es que el otro día decía que era antropóloga. Bueno, bien, podrá hacer todo y todo muy bien, a mi medida, pero hombre, pero ella, yo creo que, de hecho, su trabajo fue en eso. Bien, el instituto fue un gran dinamizador de la vida cultural, es lo que se llamaba la vida del norte, y entre los fundadores del Ateneo Científico, Literario y Artístico hubo muchos del instituto. La Segunda República, que voy muy mal de tiempo. La dictadura, bueno, esto lo saben todos. Bien. Primo de Rivera, se pasa la dictadura blanda de Berenguer. ¿Qué pasa en Vitoria? En Vitoria, la diócesis creada, volvemos otra vez con la Iglesia, creada en 1864 y que comprendía Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, eso ya lo sabrán, pero es importante, se había hecho muy importante por el aumento de la población de las dos últimas debido a su industrialización y a ser una zona con abundantes vocaciones religiosas. Eso alguien dirá, pues sí, pues hasta los años 50 el País Vasco Navarro era el semillero de vocaciones de España. Bien. Entonces, prueba de esta pujanza es que el 4 de agosto de 1907 se celebró con todo fasto el acto de colocación de la primera piedra de la Catedral Nueva. Pero las obras quedaron paralizadas en 1914. Antonio de eso sabe mucho y las consecuencias y demás, pero bueno, le leen a Antonio y se lo saben más. El 28 de septiembre de 1930 se inaugura el nuevo edificio del seminario, como decimos otro. Una foto del acto, que es esta, refleja los 3 pilares que sustentaban al régimen. La monarquía, este es Alfonso XIII,
el ejército, el rey va vestido de militar, por ahí también se ve algunos militares, y la iglesia. Es el esquema clásico. Por el entusiasmo que muestran los seminaristas, esta foto me parece que es para premio Pulitzer, parece que el momento les fue muy favorable. Pero la realidad es más compleja. El coetáneo Tomás Alfaro Fournier decía que en la pacífica ciudad, en Vitoria, está hablando de esas mismas fechas ya, incluso de esa semana, existía un sereno clima de compresión en espera de las elecciones, pero no podía evitarse la efervescencia natural ante tal acontecimiento inusitado desde hacía 7 años, claro, porque la dictadura había sido en el 23. Pronunciándose conferencias en los diversos centros políticos de algún modo explosivas. De ser alguna fue la que estuvo a cargo de don Miguel de Unamuno en el Teatro Príncipe, lo que era el Príncipe era el Guridi, sí. El 24 de septiembre, es decir, que el 24 de septiembre estuvo Unamuno poniendo a caldo al rey y el 28 de septiembre estuvo el rey inaugurando el seminario, en la cual acusó a los reyes de las mayores inmoralidades personales excesivas, sobre todo en manos del eminente catedrático de Salamanca, obligado por su calidad a huir de la demagogia y ser objetivo a pesar de las persecuciones que había sufrido. Unamuno fue recibido con todos los honores en el centro republicano. Evidentemente, Tomás Alfaro, que luego en la República será vicealcalde, de hecho alcalde de Vitoria, le caía muy bien Unamuno. Además, quizá por este ambiente, que la cosa no estaba tan clara como puede manifestar esta foto, la llegada del monarca fue menos destacada en los periódicos vitorianos, el Heraldo Alavés y La Libertad, que la del nuncio, el representante de la Santa Sede con el rango del decano del cuerpo diplomático. Algún periodista hasta escribió que casi le trajeron casi de tapadera. Bueno, no sé, pero el ambiente ya estaba bien. En diciembre se produjo la sublevación militar de Jaca, que fracasó, y bueno, pues citar a García Hernández, que era vitoriano, como dijo Eduardo en alguna de aquellos datos, nacido en la calle Rijo. Bien. El proceso se detuvo, en el primer peldaño fueron las elecciones del 12 de abril y Alfonso XIII tomó el Sido. ¿Qué pasa? Durante el quinquenio republicano, la característica fundamental, no me voy a enrollar mucho porque si no esto va a ser demasiado largo, fue el laicismo. Sobre todo en el bienio hazañista, en el que se llega a impedir que las órdenes y congregaciones religiosas diesen clase, pero eso no se llegó a cumplir. Aquí lo dice, según se establece la ley, pero en realidad las órdenes religiosas siguieron impartiendo su enseñanza bajo distintas denominaciones. Lo que solía ocurrir era que se hacía cargo, no sé si de los coras o de los marias, una comisión de padres, ellos tenían un colegio, no eran órdenes religiosas y funcionaban. Eran, digamos, pues, hombres de paja, no sé si llamarles así, pero algo así. El tema de la religión y la enseñanza es un tema que calienta bastante al país. Yo me acuerdo haber oído hablar a alguien de que incluso en la escuela, cuando había esta campaña, como quitaron el crucifijo de las escuelas, fueron con un crucifijo grande colgado. A la niña no le podían impedir que llevase el crucifijo. Bien, los planes de estudio. Enseguida cambiaron de plan de estudios. ¿Y qué pusieron? Lo que hubiese, el de 1903, porque el más famoso, que era el de 1926, ese era de la dictadura y sonó mal. Entonces, un nuevo plan de estudios, que al final, después de mucho, queda como el de 1934. Desarrollaba el bachillerato en 7 cursos comunes a todos los alumnos para que estos recibieran una cultura integral, lo mismo en forma clásica, en latín, que en ciencias naturales y experimentales. Nosotros hemos conocido el bachillerato, sobre todo el superior, en ciencias y letras. Pues esto en ese plan del 34 no existía. Otro ofrece interés el régimen de las pruebas que se establecían. Examen de ingreso,
ya hablaremos luego de él, habiendo cumplido los 10 años de edad. Examen de conjunto después de tener aprobado el tercer curso. Ejercicio de reválida al terminar el séptimo. Palabra está tan arraigada desde entonces que suplantó el uso popular y aun académico a los nombres oficiales de otras pruebas ulteriores. Yo ahora me he enterado de que el nombre reválida viene de la Segunda República, porque yo alguna portavoz ya leí alguna vez que eso de las reválidas eran franquistas. Bueno, pues yo también soy franquista y hay muchos porque vivimos en aquella época. Bueno, bien, los alumnos repetirán curso cuando sean declarados no aptos en más de 2 asignaturas sin contar la de dibujo, lo que ha ocurrido más o menos como hasta ahora, menos ahora que igual lo cambia. Voy rápido. La vida en el Instituto de Vitoria durante la Segunda República. Bueno, esta información procede fundamentalmente de los testimonios que dieron Eduardo Mainabeitia, aquí sentado en la presidencia del Parlamento. Esto fue el acto que se hizo el 27 de enero de 2001. Y Carmen Ester. Carmen Ester es ese mismo acto y ella estaba sentada en uno de los escaños del gobierno. Bien. Ambos fueron alumnos del instituto, Eduardo entre el 28 y el 33, Carmen Ester entre 1936 y 43. Los dos fueron durante muchos años profesores del Instituto Ramiro de Maeztu. Me acuerdo que en el acto que hicimos en 1900, a ver que me voy a equivocar yo, en 1992, el 150 años, dijo Eduardo, si es que yo he echado la cuenta y yo lo sumo y también, y resulta que de estos 150 años, la tercera parte del instituto he estado yo en él. Entre alumno y como profesor, le salían prácticamente 50 años de esos 150 años. Bueno, pues ahí, como autoridades. Bien. Y una cosa para ver el ambiente, un poco cascarrillo, pero yo creo siempre lo cuenta Eduardo y yo, como no sabía que iba a estar, me alegro de contarlo. Eduardo Mainabeitia contó que en marzo de 1931 llegó al instituto, quizás llevada por algún universitario, una de las hojas volanderas, a mí lo del nombre me llama la atención, hoy diríamos un panfleto, pero en la que los estudiantes universitarios les pedían su colaboración, pedían colaboración al instituto con motivo del encierro y los incidentes que había habido en la Facultad de Medicina de Madrid. En esa primavera del 31, claro, la República va a venir al mes siguiente, esto. En su clase, en la de Eduardo, había 7 chicos y 3 chicas. A estas no les dieron participación en lo sucedido. No porque ellos fueran machistas, sino porque la división entre chicos y chicas era muy grande. Ellas ocupaban bancos aparte. Ellos tenían entre 13 y 14 años, pero el líder del proceso, que fue quien llevó a cabo la hoja clase, unos 15. Fueron donde el director, José Peña, que era muy respetable, un señor muy respetable, el único profesor que utilizaba birrete. Bien, el que llevaba la voz cantante, Azcárate, un bilbaíno, que era un poco mayor, le comunicó que querían declararse en huelga para que los universitarios no los consideraran esquiroles. Don José, el director, como no, se lo tomó un poco así, como irónicamente, que les preguntó si sabían qué era eso de esquirol. Tras la reunión a nuestro representante o cabecilla se le ocurrió plantear nada menos que una manifestación. Pero después de mirarnos a los posibles integrantes, 7, que llevábamos pantalón corto de briche, con aire de suficiencia dijo, ¿pero a dónde vamos a ir si no tenéis ni pantalón largo? Y así acabó lo que no hubiera sido una manifestación multitudinaria. Me acuerdo que en alguna intervención Eduardo añadió, lo que estoy seguro es que la movilización en el Ramiro, bueno, entonces no era Ramiro, perdón, en el instituto no fue un motivo de la causa de la caída de la República. Bien. Al contar sus vivencias en el Instituto de Vitoria, ambos coinciden en el temor reverencial que les producía a unos niños de 10 años el examen de ingreso y especialmente el aspecto de tribunal con 3 catedráticos, esto lo decía Carmen Ester, normalmente viejos, calvos y con barba. El examen se hacía en una mañana y constaba de una parte escrita y otra oral. En el ejercicio escrito, una de las preocupaciones principales de Eduardo era no mancharse los dedos
pues se utilizaba la plumilla con tinta que había en los tinteros de porcelana blanca que había en aquellas mesas corridas que previamente habían sido llenados. Yo me acuerdo haber utilizado esos tinteros de porcelana blanca y demás. Carmen Ester contaba que la prueba por escrito constaba de 3 partes. En la primera había que escribir un dictado en el que si cometías más de 3 faltas quedabas automáticamente eliminado. Si haces esto en selectividad igual te hace expediente ahora. Y hacer una división larga con varias cifras y su correspondiente prueba. Yo cuando leí esto dije, anda, si ya no me acuerdo cómo se hacía la prueba del 9. Lo pregunté en el grupo de WhatsApp y ya me lo solucionaron. Luego ya la he recordado. Yo me acordaba solo del ASPA. Si se superaba la prueba escrita, había que hacer el examen oral en el que el temido tribunal te hacía varias preguntas. Bien. Las relaciones con los colegios religiosos. Segunda vez que nos sale este tema, nos saldrá la otra vez. Bueno, ya hemos dicho lo que pasaba en la época de la Negui. Eduardo Mañavita recuerda que entre los años 1928 y 1933 el número de alumnos variaba mucho según los planes. Había veces que acudían al instituto los alumnos de los colegios manieristas y corazonistas. Cuando acudían estos, estaban repletas las clases de alumnos, pero otros, concretamente el del curso 30-31, en el que los colegios dejaron de existir, nosotros, mi hermano Ramón y yo, al ser sobrino de don Herminio, profesor del instituto, parecía muy violento que dejáramos de asistir, por lo que continuaron asistiendo como oficiales. Dicho curso en su clase de cuarto de bachiller era de unos 10. Y se quedaron así. Luego Carmen Ester nos dirá algo parecido. Carmen Ester, su primer año de bachillerato fue en el 36-37, el año que empieza la carrera. El cambio principal fue la separación de sexos, las chicas por la mañana y los chicos por la tarde, cambiando de distribución a lo largo de los años. Todos que estudiaban bachiller iban a clase al instituto. Las de los colegios, y ella está hablando de las chicas, iban por las mañanas a sus centros, las ponían en fila e iban al instituto bajo la mirada atenta de una cuidadora que se sentaba en un banco al ladito de la puerta, atenta a que nadie de su clientela pudiera escaparse. Luego Carmen Ester cuenta que las clases eran muy numerosas, de 100 o más alumnos, con aulas abarrotadas. El prestigio del profesorado del instituto era muy grande, con visos de universidad. Yo ya lo digo, yo no soy especialista en enseñanzas medias, ni en historia contemporánea ninguna, pero en ningún sitio he visto referencia a que los colegios religiosos fuesen como alumnos oficiales y asistiesen, insisto en asistir al instituto. Bueno, voy agilizando. En la guerra civil, bueno, Carmen Ester dice, es que no me puedo resistir. Al poco tiempo, bueno, comenzó la guerra civil. Aunque suene a sacrilegio, y son palabras prácticamente textuales, yo debo decir que para una niña entre 10 y 13 años, cuando la guerra, acostumbrada a una ciudad pequeña como Vitoria, con poca gente en la calle, el cambio fue tremendo. De repente, las calles se llenaron de gente desconocida con uniformes abigarrados, de desfiles de bandas militares, de arengas patriotas, es decir, de una enorme animación. La guerra nos sonaba a las partidas de guardias y ladrones a las que jugábamos en la Florida. En primero teníamos clase con don Herminio, el tío de Eduardo. No todos los días, pero muchos sí, un avión venía de Bilbao. No se sabía en qué plan, pero se tocaba la sirena y se interrumpían las clases. Nos llevaban a la cripta, que se había inaugurado en 1911, mientras que el resto de la catedral estaba en obras, bueno, estaba parada, y dice ella, le llevaban las obras. Me da vergüenza decirlo, pero he de confesar que cuando entramos en clase estábamos deseando que tocara la sirena. Bueno, el cambio principal del 36-37 fue la separación de sexos, las chicas por la mañana, los chicos por la tarde. Bien, cambio un poco. Bien, la depuración, este es un aspecto ahora triste, la depuración del profesorado del Instituto de Vitoria. Bueno, muy pronto se crea la comisión de depuración. El presidente es
¿Qué esperaban con esto? Esto lo leo. Es cosa segurísima que antes de mucho tiempo, estábamos hablando en diciembre del 36, en esta España que hoy contemplamos destruida, empobrecida y enlutada, una vez restaurada su genio tradicional y tradición nacional, veremos amanecer en alborada jubilosa un nuevo siglo de oro para gloria de la cristiandad, de la civilización y de España. Lo firmaba José María Pemán. Bien, y de ahí se pasa a la comisión de depuración. En el instituto, aquí cito, es que me salto el libro de Javier Gómez Calvo, que si les interesa este tema, él habla de la depuración del magisterio y de la depuración de todo Álava. Casi de la de los del instituto no se habla casi. Lo que sí que hizo es la reunión de la comisión depuradora del magisterio, se reunía en el instituto y el presidente era el director del instituto, para que veáis. El gobernador civil dice el 23 de diciembre que hay que reunirse. Pues ya el 24 de diciembre, Nochebuena, a las 6 de la tarde, en el despacho del director que había sido nombrado el 12 de diciembre, se reunieron. Es decir, que corría prisa, me imagino que diría, antes de final de año hay que reunirse. La tarde de Nochebuena a reunirnos. Bien. En el libro ese aparece incluso que se hace informes sobre los estudiantes de magisterio. Yo el tema de los maestros no lo he tocado, pero aparece estudiantes de magisterio. El caso más así es José Placer Martínez de Lecea, Eloy Placer Martínez de Lecea, que por los apellidos debe de ser era hermano de José Placer Martínez de Lecea, coinciden los dos apellidos, que según Javier, ahora no me sale el nombre, Javier Gómez Calvo, gracias. Javier Gómez Calvo, según él, fue el único militante de ANBV ejecutado por los franquistas en territorio alavés. Bueno, pues también a los estudiantes de magisterio también se le controló y había 2 que estaban detenidos. Y para que veáis un poco, un catedrático dice, antes eran todos buenos. Respecto a su conducta patriótica después del 18 de julio, he de manifestar que he visto a varios de ellos, cito sus nombres, vistiendo el uniforme militar. Y entonces, mientras que Eloy Placer y Domingo Ortiz del Andaluce ha oído que están en prisión. Bien, ¿qué pasa con algunos profesores del instituto? A Alfredo Tabar y Ripa se le levanta la suspensión de empleo y sueldo, pero no se le indemniza. Es decir, si has estado 6 meses sin cobrar, contento que vuelves a cobrar. A Luis Fernández de Landa, a este se le reintegra, pero a este se le indemniza. Por ejemplo, Emilio Guevara Íñiguez, que era el padre de Emilio Guevara Saleta, que entonces fue diputado general de Álava, y su hermano Juan Ramón fue consejero del gobierno vasco, ese que era ayudante interno de la sección de letra, no pueda ejercer cargos docentes oficiales en la región vasco-navarra durante un periodo de 5 años. Posteriormente pidió que se le retirase esto, pero el 27 de julio del 39 se le denegó. Y a otro catedrático numerario de Geografía e Historia, su confirmación en el cargo con pérdidas de haberes, inhabilitarle para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza, y el traslado a Logroño. Digamos, pues se le... Un caso, yo no lo conocí, por eso lo voy a contar, destacado, aunque de distinto tipo, es el de José María de Susaeta Ochoa de Echagüe. Era un catedrático de instituto que estuvo en Vitoria, que fue concejal, elegido concejal republicano de las izquierdas en las elecciones del 12 de abril del 31, pero lo dejó pronto porque se fue a ocupar la cátedra de Historia Natural a Bilbao. Dice, en esto sigo a Santiago de Pablo. Las circunstancias de su muerte no están claras. Solo se sabe que fue asesinado por milicianos anarquistas a finales de junio del 36 junto en la Gran Vía de Madrid. Según su sobrino, pudo ser para quitarle el visado de salida con el que estaba a punto de marcharse a investigador de Nueva Alemania. Era un señor que había investigado además y iba a Alemania y tal. Otros dicen que un piquete
de anarquistas le encontró el pasaporte con visado alemán, interpretado que se trataba de un faccioso nazi y le mataron. Santiago de Pablo, también catedrático de la UPV, en un artículo que publicó en El Correo, con ocasión de que el Ayuntamiento de Vitoria iba a inaugurar una escultura en recuerdo a todas sus víctimas de la Guerra Civil, dice Santiago de Pablo, que en ese recuerdo faltaba José María Susaeta. Y se pregunta, ¿por qué, pese a esta vida tan rica, a la memoria de Susaeta se ha evaporado? Pues simplemente porque murió en el bando equivocado durante la guerra. Es decir, que claro, lo fácil es buenos y malos, y a gente, digamos, que le pilla, y no solo le pilla, sino que le matan en unas circunstancias no de buenos y malos, pues se prescinde. La dictadura política, la dictadura franquista. Bueno, como voy ya justo de tiempo, ¿no? Bueno, de historia no les hablo nada. Solo no les... En el Instituto solo voy a contar el Instituto de Vitoria. Vale. Carmen Ester nos cuenta que, esto es importante, al acabar la guerra del 1 de abril hubo una gran revolución. Atentos. Para el curso que iba a comenzar en septiembre, se autorizó a los colegios a que sus alumnos pudieran tener clase solo en sus colegios. Es decir, que eso de que venían se corta. Para Carmen Ester, dice, de aquellos 100 y pico, bueno, muy de Carmen Ester. En mi casa me preguntaron, ¿vas a seguir en las Carmelitas o en el instituto? Yo contesté, en el instituto. Los profesores son mucho más listos que las monjas. Allí nos quedamos los pocos sobrevivientes de la quema. De aquel 100 y pico que había sido en mi clase, nos quedamos una docena aproximadamente. A mí me lo he saltado, pero Alejandro Tiana, que es un señor catedrático de Historia de la Educación y demás, que quizá le suene porque en el gobierno de Zapatero fue alto cargo, yo ya con esos nombres me lío, tanto en el Zapatero como en el de Pedro Sánchez, antes del verano o así, ha sido la mano derecha de Isabel Celaá. Pues bueno, dicen que disminuye el número, me lo he saltado, el número de matrículas en los institutos y suben en los colegios privados, y nunca explican esto. Yo no lo entiendo. Bien, voy a contar un par de anécdotas. Tanto Eduardo como Carmen Ester hablan muy bien de los profesores. No sé si será algo de corporativismo, algo siempre nos puede caer. Voy a contar dos. Una, dice Carmen Ester que a Vitoria vinieron los números unos de la promoción. Bueno, recuerdo a don Antonio Rumeu de Armas, que después sería catedrático de varias universidades y presidente de la Academia de Historia. Le recuerdo con un cariño extraordinario, puesto que nos enseñó no solamente el programa, sino a trabajar en clase, a saber investigar. Cada uno tenía que hacer un trabajo, nos dio abundante bibliografía, nos dijo cómo teníamos que proceder, revolvimos archivos, bibliotecas. Tuvimos que exponerlo en clase en tono de conferencia. Yo no sé si será su experiencia como alumno de historia, pero realmente esto a mí, y estamos en 1940-41, me suena a revolucionario. Bueno, suerte que tuvo Carmen Ester. Y bueno, habla muy bien de él. Y yo digo, bien. Y bueno, cuenta otra anécdota, le pone por las nubes. Y yo digo, este recuerdo maravilloso tiene su truco. Carmen Ester nos describió al nuevo profesor como joven, unos 30 años, si tendría unos 30 años, muy guapo, alto, rubio, de ojos azules y con aire de aristócrata. Claro, así se explica parte de su éxito, pero lo importante sería la labor didáctica que hacía. Y otro cuento, una tal, la señorita de Benito, aparte de ser una profesora que, digamos, hasta las escuchaba de sus problemas sentimentales, interpretaron por una juventud misionera, la Virgen Blanca, la Teresa de Jesús de Eduardo Marquina. Todavía recuerdo algunos de los versos. Yo lo cito muy mal, lo siento. Tenía la encarnación, cuando a su puerta llamamos, mi padre y yo tanto hechizo, y siguió un minuto y pico recitando los versos. No sé si los había repasado antes y tal. Yo un chascarrillo. Yo estoy convencido que Carmen Ester hizo el papel de protagonista. No lo contó, pero a mí me parece que va a pasar, a ver si demás. Bien,
Y acabo con sus palabras. Tuvimos que pasar el tan temido examen de estado en la Universidad de Valladolid. Estábamos en camino de entrar a la universidad, pero nos habíamos dejado en el viejo caserón del instituto nuestra infancia y nuestra adolescencia. Bueno, una cuestión que me llama la atención es que ni Eduardo ni Carmen Ester, a ti no te pillaba porque tú no estabas en esos años, es que no cuentan de que en 1940 el Instituto de Vitoria pasó a llamarse Ramiro de Maeztu. Eso es el boletín del 30-31 de enero de 1940, a propuesta del alcalde de Vitoria. Y para que veáis el ambiente en que se vivía, ¿por qué se hicieron? Teniendo en cuenta que tan preclaro escritor, defensor de la hispanidad y enaltecedor de las virtudes de la raza, nació en dicha ciudad y cursó sus estudios en el referido centro, considerando además que de esta forma se contribuiría públicamente a honrar y perpetuar la memoria de este español insigne, paladín de los máximos ideales de patria y religión, en defensa de los que sucumbiendo alcanzó mayor relieve de su figura ejemplar. Claro, es un hombre muy activo de los años 40. Esto, quizá algunos recordáis, es lo llaman busto, yo creo que esto no es un busto, pero bueno, es obra de Viñaspre, Julián Viñaspre. El proyecto era, en lo que era el neutro, si alguien se acuerda, lo que estaba entre el masculino y el femenino era el neutro, que luego se derrumbó y demás. Ahí había el proyecto y Julián hizo su parte de haber puesto uno de Ramiro. Yo recuerdo haberlo visto ahí. Ahora está en el Federico, una situación un poco lamentable, pero yo, por ejemplo, cuando yo me jubilé en el 16, vi que el director que estaba entonces en el Federico se preocupaba un poco y como nosotros nos iban a hacer obra y me daba miedo que todo eso desaparece, las cosas así las llevamos al Federico, que yo creo que le iban a cuidar más. Bueno, pues eso es una cuestión. Bueno, y luego pues lo del célebre cuadro que es, digamos, la estrella del instituto. Bueno, estos son fotos de la época y esto es una foto de la época y como pone ahí, las aulas, esto me parece que lo dijo Luis Antonio, le estoy quitando sitio, hacían en el mismo edificio vidas separadas. Las aulas de ellas en el piso superior, las de ellos en el inferior. Diferencia de 5 minutos entre chicos y chicas en la hora de entrada y salida. Uy, no te lo veo. Ellos lo hacían por la puerta principal. Claro, ahora tú pasas por ahí y parece, con la valla, parece que esa no fue la parte. Y ellas por la de la Florida. Una y otra. Bien. Esto Luis Antonio me imagino que contará sus éxitos como portero de fútbol y de algunos bajo este arco. Me imagino que sabrán que es el que proviene del antiguo convento de Santo Domingo, donde está más o menos el centro cívico Aldave, que no hablo de eso porque hay muchas cosas, que lo llevó ahí don Federico Baraiba, porque más Federico Baraiba hizo lo que llamó Museo Incipiente, que fue creando en el instituto desde escudos que luego estaban en alguna torre por ahí, hasta cosas, la Dama de Iruña, y esto creó en el instituto el presidente del Museo Arqueológico de Vitoria del Instituto. Y yo lo pongo aquí porque me alegro de la sensibilidad por parte del Parlamento que este arco que estaba allá en la calle Francia, casi excepto la estación de autobuses, pues lo han puesto en un sitio muy digno y me parece, y yo les agradezco que el Parlamento cuida el edificio y su pasado. Bueno, chicas y demás. Los nuevos institutos, y con esto acabo rápido. En 1966... ¿Cuántos son? ¿Cuántos institutos nuevos? Para calcular. En 2 minutos y medio, venga, 3. En 1966, el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Vitoria se divide en uno masculino y el femenino. Al comienzo del curso 66-67, los chicos van al nuevo que siguen siendo Ramiro. En el boletín no pone lo de los nombres, pero bueno, que van a Nievescano. Fueron el 24 de octubre, hasta el 24 de octubre estuvieron de fiesta, los padres estarían contentos. Las chicas se trasladaron al nuevo edificio en
el curso 67-68. Juncal me parece que sabe de esto. Bien, otra cuestión importante. En el 68, el Instituto Nacional de Enseñanza Media pasa a denominarse Federico Baráibar, tras la petición del claustro de profesores de dicho centro. Esto es, al año siguiente se hace un homenaje a Federico Baráibar. Esta es la escultura que hizo Viñaspre de Federico Baráibar. Esta está en el Federico, detrás, digamos, del hall, subiendo hacia arriba. Y estas son unas fotos muy interesantes del marzo del 69, en el que las alumnas están descorriendo la bandera española para la placa, y esta no es una foto de autoridades, sino que es una foto, yo ahí reconozco a Venancio del Val, a Merche Mediacián, a María Gasilda Gutiérrez, a Barquero, José Manuel Barquero. Este no sé si fue Don Silvio. Bueno, sí, Don Silvio fue, sí. Sí, bueno, yo... Bien, y como acabo con esto, como indica Antonio Zárate, que fue profesor de Geografía e Historia del Ramiro también en la segunda de los 70, justo cuando se fue él, llegué yo. Durante estos 25 años, 50-75, Vitoria ha sido la capital de provincia española que ha experimentado un mayor incremento demográfico relativo. Yo esto se lo decía a los chavales y les decía, cuidado. Tenemos que interpretar adecuadamente la frase y no dejarnos llevarnos por un fácil victorianismo. Durante esos años, 50-75, hubo áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona, Bilbao, en las que el crecimiento no se centró tanto en las capitales, sino en ciudades como Getafe, Leganés, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Baracaldo, Guecho, que pudieron tener un incremento demográfico relativo, pero no eran capitales de provincia. El dato es cierto, pero no, es que somos lo más. Bueno, cuidado, somos, pero no tanto. En 1972 se abrió el Instituto Francisco de Vitoria, al norte de la ciudad, en los polígonos de trabajadores, cerca de los polígonos industriales de esa zona. Muy pronto, frente al masculino y al femenino, se conoció como el mixto. ¿Estaban cambiando los tiempos? Antonio nos contará un poco. Bueno, yo termino, que... Bueno, ahora el tiempo es que lo vamos a tener que repartir en 25 minutos. Pero bueno, el siguiente que va a intervenir, que te pido brevedad, Jesús, es Jesús Estarrona. Va como representante de la década de los alumnos de los años 50. Y bueno, Jesús Estarrona es uno de los socios fundadores de la Sociedad Landazuri. Y bueno, y te dejo la palabra para ir cortando rápidamente. Bueno, en primer lugar, felicitarle a Ernesto por el gran trabajo que ha hecho, aportar datos. No nos los has leído todos, menos mal. Pero has hecho un buen trabajo. Claro, tras ese discurso tan academicista, pues el mío pues va a ser pues lo que más vivo. No, más corto. Y me voy a limitar a exponer un testimonio pues que va a ser el de un niño de 10 años que entró en el instituto. Eso es lo que voy a hacer, un testimonio conceptualizado y nada. Para mi preparación para el examen de ingreso se llevó, era el examen que yo hice por libre, el ingreso se llevó a cabo en la escuela de chicos de Ali Eari. La segregación era patente en la escuela y en la iglesia, en un pueblo más todavía. El maestro, que era muy bueno, me hizo aprender en una semana el catecismo diocesano frente al habitual astete que por lo visto era con el que se examinaba habitualmente en el instituto. Estaba muy nervioso y me dijo, te tienes que aprender esto casi de memoria. Bueno, era la gran preocupación del maestro. La religión era, eso opino ahora, era materia necesaria entroncada en la formación del espíritu nacional que tanto se cuidaba en aquella época. Esta escuela, la de Ali, no sé si por cercanía de Vitoria y porque al inspector pues le pillaba cerca y era mejor que ir a Los Huetos, pues eran muy frecuentes las visitas y las inspecciones a la escuela de Ali. Y bueno, yo no sé el maestro si tenía no sé si estaría fichado o qué, pero desde luego parecía que era
un seguimiento bárbaro. El maestro nos enseñaba pues todo lo que había que enseñar en aquella época, que todos los discursos sobre las banderas, los cantos, las marchas militares con las que salíamos a comer, en el descanso del almuerzo, y murales que hacíamos dibujando, todo esto estaba en la escuela de allí presente. Bueno, el resultado pues fue aprobé el ingreso pues a la primera. No sé, me sentí un privilegiado pues porque como tú has comentado, gente de los pueblos, pues era difícil que acudiesen a un instituto, unos por lejanía, otros por situación económica, por lo que sea, ¿no? Era difícil. De no ser que tuvieses la oportunidad de figurar como inquilino con algún pariente que viviese en la capital, pues esa era una de las salidas, y otra, los hacendados, pues que podían ir a los marianistas, al internado de los marianistas, por poner un ejemplo. Escasas posibilidades para los niños de las zonas rurales. El ingreso en el instituto lo hice en el curso 55-56, tras aprobar el ingreso, 4 viajes, tenía que ir yo a Ali, 4 viajes todos los días, 8 kilómetros diarios andando, sin medios de transporte, ¿no? Con el paraguas así, cuando llovía horizontal o cuando nevaba. En fin, era un niño. Estaba entrenado, porque ya cuando tenía 8 años venía al Conservatorio de Vitoria, allá en el campo, en las escuelas, de allí en la calle de las escuelas, y venía allá a aprender el solfeo. Y claro, eso era también un poco duro, porque había que venir a la clase a las 7 y pico y salía siempre durante todo el curso, casi siempre de noche. De noche desde Ali, desde Vitoria a Ali, con 8 años, mirando las sombras que había detrás de los árboles, atravesando las sombras de los árboles cuando había luna. Cuando no había luna, aquello era ir casi a oscuras. Pues bueno, pues era duro. O sea, estaba entrenado yo para esos 8 kilómetros que tenía que hacer para venir al instituto. Mi experiencia el primer día fue, bueno, pues casi un susto. Era un terreno desconocido. Cientos de personas en los pasillos. El primer día ya casi no cabíamos en los pasillos del instituto, muchos alumnos y alumnas, muchos profesores y profesoras, que me llamó la atención. Cada materia un profesor, como en las universidades, pero bueno, yo aquello no analizaba, solamente que había mucha gente por allí y que había que saberse mover. Sorpresa en mi aula, la enseñanza era inclusiva, que no se daba en mi pueblo, que era pues chicos en una escuela y chicos en otra escuela. Diferentes edificios diferentes, Pues aquí estábamos todos juntos. Aproximadamente en cada aula estábamos los mismos chicos y chicas. Yo creo que por lo menos 30 de cada sexo. A la izquierda estaban las chicas, a la derecha estábamos los chicos, los pupitres estaban escalonados, así, costa arriba, para verla, para tener toda la presencia de la clase. Y ahí estamos, las chicas con faldas hasta los tobillos, como Dios manda, y los chicos entonces pues con pantalón corto, porque hasta los 15 años no se nos ponía pantalón largo. Con pantalón corto, los días que hacía frío con medias hasta la rodilla, y los días que hacía calor con calcetines o con las medias hasta abajo. Bueno, pues esa era un poco la imagen plástica de lo que era una clase. Me he hecho aquí una chuleta para no alargarme, he quitado evito así retórica y rollo. A lo mejor luego me dejo algo importante. Pero, por otro lado, yo era una persona, bueno, allá un poco acomplejado. Había que tener en cuenta que yo era de pueblo y además huérfano. Mi padre se acababa de morir un año antes, con 42 años. No tenía más. Yo era huérfano entonces, el mayor de 3 hermanos. Yo tenía 10 años, entonces ya cuando ingresé en el primero de bachiller, y mi hermano 8 y una hermana ni 1 año. Mi madre también tenía 42 años, era ama de casa y modista, una modesta modista, he puesto aquí en la chuleta. Ayudaba a los vecinos poco más, aquello no era rentable, lógicamente aquello era por la convivencia del pueblo, y poco más. Hoy en día esa familia hubiera estado considerada como familia en precariedad, vamos, pero claramente, clara. Por eso mi madre fue al instituto y solicitó una beca. Solicitó una beca, alguien le ayudaría a hacer la instancia, porque entonces era todo así. La matrícula eran 100 pesetas, que recuerdo, y era el único coste que tenía todo el curso. Todo el curso.
A los 2 días volvió mi madre a la hora de la comida para preguntar a ver cómo iba lo de la beca. Y pues sencillamente denegado. ¿Cómo? ¿Denegada? Sí, sí, sí. Nosotros, señora, dijeron allá, nosotros, señora, no podemos creer que usted con 600 pesetas de pensión alimente y cuide y mantenga a 3 hijos. Tiene que haber algo más. Joder, mi madre empezó a llorar, yo por contagio también. Mi madre me cogió del brazo, de la mano, y me dijo, ahora vamos, niño, vamos, hijo, a Ali, andando 2 kilómetros. Y claro, la llorera a los 2 kilómetros. No era la primera que la había visto a mi madre, que la he visto llorar mucho. Y yo por eso soy feminista. Cuando me dicen, tú no eres nada feminista, me lo dicen casi hasta en casa. Digo, ¿cómo vas a ser feminista si soy hijo de mi madre? Y tengo una hermana, y tengo 2 hijas, y tengo... Bueno, pues eso. Monumentos tenían que tener estas madres en estas situaciones. Bueno, era además un poco el testamento de mi padre. Mi padre dejó, cuando murió, 25 pesetas. Le quedaron a mi madre, era lo que tenía un 23 de febrero. Eso era todo el capital que tenía, 25 pesetas. Pero él no se veía bien de salud, yo creo que pensaba que no iba a durar mucho y le dijo a mi madre, este chaval tiene oído, mándalo al conservatorio y no te quedes en la escuela con los hijos, mándalos al instituto. Eso pues ese era. A mí, cuando murió mi padre, me nombraron cabeza de familia. No lo puedo olvidar. Ni la llorera de mi padre de mi madre por denegarle la beca, ni por haberme nombrado cabeza de familia. La mujer entonces no pintaba nada. Alguno habló de tutor, pero ¿qué va a ser tutor? Dijo algún otro, si no tiene nada, ¿qué va a tutorizar? Nada, pues yo, cabeza de familia. Y lo he tenido en la cabeza siempre, y he ayudado a mi familia, y he ayudado a mi madre. Y era otros tiempos en que yo, hasta los 30 años, di todo mi sueldo a mi madre. Bueno, estos son cosas mías que parece que no tienen nada que ver con el instituto, parece. Pero bueno, yo estoy explicando un poco la coyuntura, bueno, no sé, pues cómo era entonces la vida por aquí. Estaba claro lo de las becas, desde luego, que no estaban destinadas ni a los necesitados, ni como ayuda a los alumnos en función de sus capacidades intelectuales. A los 10 años, lógicamente, no puedes saber si yo soy muy listo, muy pobre, o si merece la pena ayudarme. Pero, o sea, para mí, que estaban dirigidas de antemano. Los motivos, me parece que lo figuráis todos los que estéis aquí presentes. Hablando de profesores, pues bueno, mi calificación pues está en función de lo que daban, las materias que a mí me gustaban, de los simpáticos que me caían, pues el Sañudo, un tal Sañudo que no se ha nombrado por aquí y poco conocido, yo creo que igual estuvo poco tiempo, era profesor de ciencias naturales, a mí eso me encantaba y no perdía detalle. San Seguren también, pues era... también por otra cosa, porque salía de la secretaría, iba a clase fumándose cigarros de Chesterfield, íbamos toda la clase por detrás, esnifando el olor y el humo, porque las bocanadas que echaba, se lo tenía que acabar desde que salía de la secretaría hasta el aula, pues joder, eran bocanadas que llegaban para los 60 o los 30 por lo menos que pasábamos por allá. Y entonces, pues bueno, pues eso recuerdo así como anécdotas, así pues simpáticas, ¿no? Eduardo Madinavitia, también la geografía me gustaba, me sé todavía los nombres de todos los prepirineos y todo eso, Cádiz, Mormonser, Guara de la Peña, Peña de Orobel y tal, porque había que aprendérselos de memoria, era asignatura de aprender de memoria. Yo, como alumno de Ali, yo no estudiaba. ¿Cómo va a estudiar si yo cuando salía del instituto iba a Ali, allá no estudiaba nadie? Había otro, solamente que venía al instituto, y yo, pues lógicamente, pues como no estudiaba, pero eso sí, estaba muy atento. A mí todo lo que se me podía quedar en clase no se me escapaba. Pero lo de estudiar, no, pero claro, la geografía, don Eduardo, pues me hacía ahí como el catecismo diocesano para el ingreso, pues de memoria. Mañueco, impuntual, siempre, no tenía recorrido, porque era el bibliotecario del instituto y no tenía recorrido para ir más deprisa, como iba tarde, pues para ahorrarse el camino, ahorrar el tiempo y tal. No, pues eso, pues Mañueco llegaba siempre tarde, pero bueno, especial cariño. Por Viñaspre, especial cariño,
por Micaela Portilla, un honor que haya sido mi profesora de historia, un honor, que hacía vivir en la Edad Media. Casi daban gusto, les daban ganas de ir allá con la lanza, el escudo y el casco, porque, francamente. Otro que nos cayó muy bien, pues era, yo creo que a todos, era Apraiz, don Odón Apraiz. Don Apraiz subía de la secretaría, ese no fumaba Chesterfield como Sanceguren, pero ese subíamos todos por detrás, él se ponía siempre en cabeza y toda la tropa por detrás, ron, 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 en marcha con paso militar, metiendo ruido, y se volvía. Y tal, y le hacía gracia. Era muy gracioso. Bueno, podía contar algunas más cosas que nos contaba, cómo nos las contaba, porque era muy gracioso y tenía mucha paciencia con los alumnos. No puedo decir lo mismo de otros profesores que eran los de educación física. Los de educación física pues eran los típicos falangistas que les habían dado ahí un cargo ahí para dar clases. Pues unas veces iban un cuarto de hora más tarde, otras veces media hora, otras veces 3/4 de hora más tarde, otras veces no iban. Entonces, en cuanto faltaban más de un cuarto de hora y resulta que no habían aparecido, íbamos al patio. Al mejor patio que tenía Vitoria. No había centro con mejor patio que la Florida, que era nuestro patio cuando salíamos ya a comer, ¿no? Pues jugábamos allá al tocatorre, a guardias y ladrones y al pañuelo, en la Florida, que era el mejor patio que podíamos tener, porque el otro se lo dejo para Juncal, porque nosotros, pues, que era un patio, que habéis hablado, el arco ese del convento de Santo Domingo era una de las porterías. O sea, había unas porterías de este a oeste y otras de norte a sur. Entonces allá jugábamos todos así. El patio, bueno, yo le pongo una definición que era, vamos, un descojono aquello. Y le pongo ese calificativo porque no se le puede poner otro mejor. Seguramente Juncal será más fina, pero este Juncal, claro, nos veía a nosotros, a los que disfrutábamos en ese patio, allá jugando todos revueltos con 6 balones, o sea, cada cual tiraba para donde sea. O sea, pero vosotras estabais en el primer piso del instituto, viendo la jugada, lo que pasaba en el patio, ¿no? Y tú tienes ahí ese sitio preferencial para vernos a nosotros, pues tú podrás decir más que yo de ese patio, que es el mejor recuerdo que tengo del instituto, el patio, del patio. Bueno, pues aprobado el curso, el bachiller elemental, a trabajar tocan, cabeza de familia, a trabajar. Me interesó por la posibilidad de continuar el horario nocturno y fui y pedí en la secretaría a ver si no podía ser posible establecer un horario nocturno para que si yo tenía que trabajar, luego a las noches terminar el bachiller. Y tal y cual me dijeron, sí, eso es muy buena idea, muy buena idea. Tráenos aquí 10 alumnos y montamos el curso. El curso que venía. 10 alumnos, pero si yo tengo 14 años, pero si yo no vivo ni en Vitoria, si yo vivo en un pueblo, pero ¿qué me están diciendo a mí? Así fue. A la vuelta de 3 años, pasados 3 años así, ya se empezó con no sé, lo pediría alguna gente más importante que yo. Claro, que un chaval va pidiendo eso, 14 años, hombre. Pues es que no se pueden tener ideas ni a los 14 años, o sea, no se puede ni a los 40, ni a los 60, ni a los 77, que no me hace caso nadie, pues con 14, pues lo comprendo, o sea, les comprendo. Me matriculé, tenía que seguir formándome en algo, me matriculé en la Escuela de Artes y Oficios, en francés y en materias que estaban relacionadas con la administración. Yo creo que a la Escuela de Artes, que no es el instituto, se le debe mucho a la Escuela de Artes y Oficios como institución. Sí, ya termino, me quedan dos estos. Menos mal que me he hecho una chuleta, que no me he puesto a hablar así de improviso. Ingresé por oposición en el Banco de Vizcaya, mi principal formador. Le debo muchísimo porque me ha formado hasta, hice buena carrera en el Banco de Vizcaya y no me disgustaba. Elegí el Banco de Vizcaya porque también me habían propuesto trabajar en Imosa, en Industrias del Motor o en Mercedes, la fábrica Mercedes, porque por ser de Ali teníamos preferencia a los de Ali, porque para eso les dejamos el terreno comunal para que se estableciesen allí. Y entonces me dijeron, y me pagaban la carrera de peritaje que se acababa de inaugurar la Escuela de Peritos aquí en Vitoria. Dije, bueno, pues entre ruidos y ruidos de una fábrica y tal, yo como alguna vez recordaba que iba con la hucha a la caja provincial y allá todos de corbata y una seriedad y un silencio y tal y cual, pues elegí el Banco de Vizcaya, oposité y gané la plaza, entré de botones
Pero tengo que aquí, me siento obligado a destacar aquí la figura, no de Botones, de aprendiz, muy extendida en aquellos tiempos. Que sirva como ejemplo la oferta que me hicieron para trabajar en Limosa, iba a poner aquí esto en mi chuleta, pero la figura de aprendiz. No se puede tener una persona que no tiene capacidad, o que no le gusta estudiar, o que no valora los estudios, o algo así, a tenerlos aquí hasta no sé qué años, 18 años, pasando cursos y cursos y cursos. En lugar de cogerlos, porque a todo el mundo les gusta hacer algo. A uno puede ser carpintería, albañilería, pero eso, pintor, artista, de teatro, músico, lo que sea. Otras cosas, porque el aprendiz entonces tenía, claro, a las empresas no pagaban, igual no sé si pagarían, sí, seguridad social pagaban, porque mi historial figura desde el primer día que entré yo de allá de Botones. O sea, que era una figura, y es, que podría ser, y se debería de poner en marcha para esos chavales que pueden trabajar, ganar un dinero para entregarlo en casa o para gastárselo o para ahorrar para el día de mañana. Bueno, Jesús, te voy a cortar muy bien, muchas gracias. Y damos paso... Porque sí. Si me hubiera puesto a leerlo solamente 7 minutos. Vamos a dar paso a Juncal Durán, que es como la representante de los alumnos de los años 60, de la década de los 60. De las chicas. De las chicas. Entonces estábamos también... Bueno, yo estoy muy de acuerdo con cosas que, fíjate, que cuenta Carmen Ester. ¿Me permites un minuto? ¿Me permites un minuto? Cuando he dicho que el maestro estaba muy nervioso con esto de la formación y las inspecciones que pasaban y tal, el maestro venía un tal Zornoza, de Ubarrundia. En Ubarrundia hubo fusilados 4, no sé, 3 o 5, Rivera igual sabe mejor, maestros que están enterrados en Urbasa, en una fosa. 4 fueron, bueno, pues mira, No, 3. O 3, sí, 3. Galarreta y tal. Es que ese maestro que tuvimos en Ali fue maestro en un pueblo de esos alrededor. Y no sé si vino como represaliado, o no sé, o se salvó por los pelos, o se hizo franquista ese mismo día para que no lo fusilen. Eso también se quedó. Bueno, nada más. Bueno, que digo que me siento identificada con algunas cosas que decía Carmen Ester con el tema del ingreso a bachiller. Yo creo que el formato era idéntico al mío. Yo también tengo el impacto primero del edificio y la clase esta que había a la entrada a mano derecha con esos bancos así en escalera y puestos, te llamaban por orden de lista 1, 2 y 3, nos ponían en cada sitio, y después el pasar por el tribunal. Lo primero que te preguntaban era el catecismo, después pues los cabos de España o una historia de esa. Y impactante. Entonces yo hice los primeros años, los hice libre, entonces ahí podríamos decir que la enseñanza era memorística. Si te sabías muy bien los libros, aprobabas, y entonces los libros nos los sabíamos. Me daba lo mismo empezar por el principio, por el centro, que por el final, que nos los sabíamos de carretilla, y con eso se aprobaba muy bien. Cuando, bueno, en mi época lo que yo lo sentía, cuando ya fue oficial, esto ya era diferente. En la enseñanza oficial, pues era muy de, claro, contenidos. Los profesores yo creo que explicaban muy bien, creo que tenían mucha formación del contenido de la materia. Pero yo aprendí lo que más me ha servido en mi vida, que es a coger apuntes. Porque en los exámenes muchas veces te ponían preguntas y tú le decías, señorita o señor profesor, eso no está en el libro. Y decía, ¿yo lo he explicado en clase? Y decía, sí, bueno, pues entonces lo que explica en clase entra todo en examen. Con lo cual, pues desde que entraba el profe, apuntar todo lo que iba diciendo, porque sabías que de lo que más había repetido, eso es lo que iba a caer en el examen. Entonces, a mí el aprender a coger apuntes, sobre todo después que fui a magisterio, que no había libros porque era un plan nuevo, pues me vino de maravilla. Normas de conducta, pues estaban basadas en la disciplina y en la obediencia. Cuando entraba un profesor, todos nos teníamos que levantar, y hasta que no nos mandaban sentarnos, ahí teníamos que estar de pie.
Las estrategias, podríamos decir, un poco didácticas, pues eran con miedo, sobre todo había clases con mucho miedo. Cuando veías abrir la libreta, a ver si te preguntaban la lección o salías a la pizarra terrible de esto, y a veces, pues yo creo que era pues con humillación y señorita, es que no me sale la ecuación, si a usted, señorita, no le entra, ¿cómo le va a salir? Bueno, entonces, después el tema ya en el bachiller, cuando pasas al bachiller superior, bueno, en el cuarto era elegir entre ciencias o letras. Y entonces, bueno, por lo menos algunos de mis profesores empeñados en que las chicas no teníamos capacidad suficiente para hacer ciencias. La inteligencia de las chicas era las letras y no las ciencias. Claro, mi padre no podía aceptar que en quinto y sexto de bachiller no se dieran matemáticas y ciencias, y en el bachiller de letras no se daban matemáticas. Por tanto, yo a ciencias. Y ahí ya estábamos separadas en las comunes, chicos y chicas. Y en las que eran específicas ya estábamos, las chicas mixto era. En muchas de las clases, me ha recordado también, las chicas atrás, desde luego en quinto en matemáticas con un señor Parra, al final de la clase y a las chicas, vamos, a mí no me preguntó la lección en su vida, o sea, muy mal. Y bueno, pues esta etapa nos hacían también orientación escolar. Y entonces para eso hacíamos unos test y no se llamaba tutor, pero bueno, mi profesor, pues después de que me cuenta lo que me sale en el test, me dice, ¿y qué vas a hacer después? Y yo le digo, profesor, ¿qué se puede hacer sin pregu? Yo les tenía tanto miedo a los de matemáticas y física, ¿qué se puede hacer sin preu? Y me dice, pues sin preu puede hacer usted bailarina y para eso no tiene más que descararse. Me quedo así cortada y dice, pues además usted, como ha estudiado ciencias, pues lo mejor que puede hacer es coger algo de química. La química es bonita para las chicas, porque las matemáticas y la física usted no va a poder con ello. Bueno, esto era lo que veíamos, en lo que era diferente en las chicas, que además teníamos otras asignaturas, más que los chicos, la economía doméstica, la puericultura, hacíamos la canastilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también había expansión, y la expansión para mí era el coro. El coro, que claro, íbamos con los coros y danzas, cantábamos también en la misa que los domingos había que ir, y don Juan Ruiz de Escudero, que era el director, pasaba todos los lunes por todas las clases a ver quién había ido a misa. Y entonces pues teníamos que levantar la mano los que habían ido a misa, los que no habían ido a misa. Y ¿Quién era el director? don Juan Ruiz de Escudero. Sacerdote. Sacerdote, era un sacerdote. El que daba filosofía, ¿no? Sí, a mí no me dio filosofía, pero él era el director. Sí, Pues muy sorprendida, sí, porque yo soy anterior a ti sí. y dices, no pasaba eso, vamos, ni de broma. No era obligatorio el ir a misa. Pero ni de broma. Bueno, pues te voy a decir que nos pasaba por la clase, no era obligatorio, pero se conoce que había días, y yo iba todos los domingos porque cantaba en el coro, y entonces cuando no había mucha gente, al día siguiente iba y nos mandaba a levantar. No había ningún castigo ni ninguna represalia, simplemente decía esto, ¿me entiendes? Nada más, yo varias veces los lunes, pero bueno, puede ser anécdotas que pasara por algún sitio, no era obligatorio, también te lo digo. Y Cuando estaba aquí, el profesor era don Javier Echavarri. Sí. Y este señor era profesor pero de filosofía exclusivamente. Sí. Casi todos eran No, pero- catedráticos, Sí. eran unos tíos fenomenales. Nos daba una señora catedrática, la mujer de don Javier Echavarri. sí, doña Pilar Mateo, sí, Catedrática de latín, y hemos Sí. conocido las guerras de Baltal, sí. estupendamente. Mari- El señor era Maripaz, por favor, nos dejas que acabe, porque es que si no... diciendo unas cosas que prácticamente no pintábamos nada, pues pintábamos y mucho. Bueno, con calma. Yo he dicho que no pintaba. No. Yo no he dicho nada de eso, pero bueno, al revés, o sea, bueno.
Y bueno, pues después de esta expansión del coro, pues también había el grupo de teatro en sexto, que tuvimos una profesora maravillosa que era Maripaz Bataner, que hoy está en la Real Academia de la Lengua. Entonces, pues bueno, pues hacíamos el teatro y eso también era un momento de expansión muy, muy grande. Y el último curso, en el 67-68, pasamos a Federico Baraybar. Ahí a la directora era María Lourdes Albertos. Bueno, ella daba latín, pero hubo muchísima más apertura. Me acuerdo que pusieron una habitación, o sea, una sala, que era una sala para fumar. Y fíjate en esto, pues ya para las chicas. Y bueno, pues entonces empezaron los seminarios. Y me acuerdo de don Julio Aróstegui, que empezó el seminario de historia, y todas las fichas bajamos en el recreo, como yo tenía buena letra, pues a hacer las fichas, y nos daban una cosa pues que se llamaban los coloquios, y solíamos hacer así como reuniones. Otra apertura y otra cosa que fue evolucionando mucho con el tiempo, y voy a dejar a mi compañero porque como no hay tiempo, pues venga. Bueno, Yo desde luego fue una etapa súper feliz, y luego súper contenta y con buenos recuerdos. ahora, la década de los 70, le damos a Luis Antonio Pérez Heredia. Bueno, buenas tardes. Yo creo que voy a poner un cierto contrapunto a esta visión que se está dando del centro. Mi etapa en el centro, de entrada ya lo digo, no la percepción que tengo en la actualidad no es que fuera una etapa idílica, ni mucho menos, y me explicaré un poquito brevemente. Yo entré por primera vez en el viejo edificio del Instituto Nacional de Enseñanza Ramiro Maeztu, pues en octubre de 1963. Conmigo entraron 100 personas y recuerdo perfectamente el aula de primero de bachiller, una aula escalonada donde estábamos abarrotados, literalmente 100 personas. 7 años más tarde, efectivamente, en 1970, en junio, pues aprobé las pruebas famosas de madurez del curso preuniversitario en la Universidad de Valladolid. Teníamos que ir a Valladolid. Y de aquellos 100 que habíamos empezado en el 63, fuimos 6 a hacer las pruebas de madurez. Yo creo que ese es un dato significativo. Mi estancia en el instituto, por lo tanto, entre el 63 y el 70, pues coincide ya con la última fase del franquismo. Ya estaban cerca pues todos los cambios políticos y sociales tan importantes que se iban a producir a la muerte del dictador, y también estaban muy cerca pues los cambios, yo creo que muy importantes, que se produjeron en la enseñanza pública en este país y que yo pude vivir personalmente, y lo experimenté cuando 7 años más tarde, en el 77, fui ya como profesor a otro instituto, concretamente al Francisco de Vitoria. Y me encontré con un instituto radicalmente distinto al instituto donde yo había estudiado. El Francisco de Vitoria, cuando yo fui como profesor, era un instituto mixto, totalmente mixto. Yo nunca en mi estancia en el instituto como alumno estuve con chicas, siempre en clases de chicos. Era un instituto mixto, había 1.400 alumnos en aquel momento, y era un instituto, o sea, en plena efervescencia en todos los aspectos. O sea, nada que ver con ese viejo Ramiro de Maeztu de la Florida. La impresión general que yo tengo de cómo era la enseñanza, y en eso coincido con Juncal, sobre todo en los cursos de primero a cuarto de bachiller, es que era totalmente memorística, y todavía bastante inspirada, yo creo, en aquella máxima de que la letra con sangre entra. Tengo que decir, eso sí es verdad, que en los 7 años que estuve en el instituto nunca fui testigo de castigo físico alguno, cosa que en algunos centros religiosos de aquella época en Vitoria era bastante habitual. En el instituto jamás vi yo un castigo físico, pero es cierto que era una enseñanza dura y sometida, y los alumnos estábamos sometidos constantemente a un esfuerzo constante e intenso. En cuanto a los profesores, pues yo creo que la impresión que tengo de la mayoría de ellos es como de una cierta homogeneidad. Es verdad que todos intentaban o contribuían a mantener pues un ambiente de autoridad, de autoritarismo, de autoridad general. Es cierto que algunos tenían más éxito, otros menos. Yo creo que todos pues intentaban cumplir, etcétera.
Y tal y como decía Juncal, yo lo recuerdo como unos profesores muy de tomar la lección, sobre todo entre primero y cuarto. O sea, todos los días teníamos que salir a la tarima, a contestar a preguntas, a hacer los problemas de física, química, matemáticas en el encerado, a escribir las traducciones de latín o a hacer las oraciones, el análisis gramatical aquel. Es decir, a dar buena cuenta del enorme volumen de deberes que nos habían mandado el día anterior. Yo es la impresión. Es verdad que quinto, sexto y preu era diferente, o sea, ya la cosa cambiaba. Las clases, pues yo la impresión que tengo, y lo tengo que decir, a mí la mayoría me resultaban aburridas y poco estimulantes, o sea, las cosas como son. Y yo era buen estudiante, pero yo creo que yo, o los que éramos, bueno, creo yo, o sea, los que éramos buenos estudiantes, estudiábamos mucho, pero igual no motivados por, no sé, el entusiasmo que nos transmitían las clases, sino más bien, pues en parte por el miedo a las consecuencias del suspenso, por amor propio, y en mi caso, yo sí que tuve una beca, por la imperiosa necesidad de tener media de 7 para que te conservaran la beca. Y es cierto que entre los profesores, pues había profesores con unos currículum académicos importantes. Se ha mencionado a Lourdes Albertos, una filóloga reconocida, o Donna Price, un historiador de cierta relevancia. Yo recuerdo mucho a Justo Ruiz de Azúa, catedrático de Ciencias Naturales, que fue un pionero, además, en el estudio de los pteridófitos del País Vasco. Pero igual me equivoco, pero yo tengo la impresión de que aquellos profesores ni estaban bien considerados y yo creo que estaban mal pagados. De hecho, era muy habitual que los profesores del instituto, además de dar clase en el instituto, Eduardo lo puede decir, tenían que dar clase en otros centros, supongo yo, que para completar dignamente el sueldo. Yo creo que sí es verdad que los profesores en general intentaban cumplir con sus obligaciones, cumplir con su deber. Pero yo no recuerdo especialmente muchas clases en las que yo percibiera un entusiasmo especial y una implicación especial en la actividad docente. Igual todas mis impresiones son subjetivas y personales, por supuesto, pero son un poco así. Y Juncal ha empezado a hacer, yo lo que creo que es un ejercicio pues muy interesante de memoria, que es evocar o recordar qué tipo de sentimientos nos producían aquellos profesores. Y yo tengo que decir que muchos nos producían miedo, algunos incluso verdadero pánico. Lo sabía, que también es verdad, a la larga nos acababan dando pena, pues porque eran objeto de burlas, a veces muy crueles, y en las que es verdad, participábamos todos. Había profesores que, bueno, pues que realmente nos resultaban indiferentes, y yo hay profesores que los he olvidado por completo. Había profesores por los que sentía, es verdad, cierta simpatía, y tengo que aprovechar que está aquí Eduardo, y no es por hacerme el alumno pelota, sino que Eduardo era de los profesores que a mí y a muchos nos inspiraba simpatía, porque era un buenazo, porque lo teníamos catalogado y considerado de esa manera, como un profesor buenazo. Pero yo en este momento tengo que reconocer que no recuerdo con un cariño especial a ninguno de aquellos profesores. Y yo creo que es lógico, porque es que no había prácticamente ninguna relación con ellos. Ellos estaban en su sitio, nosotros en el nuestro, la relación prácticamente era inexistente. Y cuando la relación es inexistente, yo creo que es muy difícil luego tener bueno, pues un recuerdo cariñoso de ese profesorado. Sí que hay un sentimiento que a veces hay profesores que despiertan en los alumnos, y es el de admiración. Por el dominio de la materia, por cómo se desenvuelven en clase, por la personalidad. Y hubo un profesor que realmente admiré. Todavía vive, José María Bade Soto, catedrático de Lengua y Literatura, venía de Huelva. Y yo creo que me pasó un poco como lo que ha contado Ernesto con Carmen Ester. Claro, llegó a Vitoria con 30 años recién cumplidos, con acento andaluz, llevaba melena, no era calvo, como la mayoría, esto es así, era joven, llevaba un traje arrugado, la corbata floja, calzaba unas botas camperas, yo creo que las genuinas de Valverde del Camino, conducía un 600, que por cierto se lo robaron en Vitoria, y era tan diferente a los demás, a los profesores que teníamos, que literalmente nos
nos cautivó. Este hombre se marchó pronto y luego es verdad que hizo una importante carrera como escritor, publicó 13 novelas, una de ellas fue llevada al cine, etcétera. Y yo creo que este hombre, José María Abad de Soto, yo creo que fue un poco el anticipo de lo que algunos han llamado la edad de oro de los institutos públicos de enseñanza media, que sería un poco el periodo que se inicia en los años 70 con la ley Villar-Palasí y se prolonga hasta el comienzo de los 90 con la LOGSE. Esto es un tema discutible, habría que analizarlo y sería un motivo de otra mesa redonda. Y termino con una última percepción que también es muy subjetiva, pero que yo la sentía, y es la de la segregación económica que había en el alumnado de enseñanza media en aquella época. El Instituto Ramiro Maeztu era el único instituto público y había, sin embargo, una oferta de centros privados religiosos relativamente abundante. Yo creo que la extracción del alumnado del Instituto Francisco de Vitoria era en general humilde. El alumnado de familias acomodadas, pues yo creo que mayoritariamente iban a los colegios privados. Y había algunos hechos que yo creo que, bueno, que manifestaban muy bien esta diferencia. El primero, uno de ellos claramente es las instalaciones. Desde luego que igual se recuerda con cariño aquel patio, pero aquel patio no tenía nada que ver con los patios o con los campos deportivos que había en aquella misma época en los colegios privados. Y los que participábamos y jugábamos en equipos, cuando teníamos que ir a los Coras o a los Marias a jugar, notábamos cierta diferencia. Y luego había un hecho que yo creo que es importante. Bueno, para mí al menos es significativo. En el instituto, una vez superado el cuarto de bachiller, un porcentaje alto de alumnos, termino ya, un porcentaje alto de alumnos abandonaba el instituto y, bueno, se iba, pues como ha contado Jesús, a diferentes enseñanzas, pero ya de tipo profesional, para incorporarse lo antes posible al mundo del trabajo, y entiendo yo que para contribuir lo antes posible a las economías familiares, lógicamente. Esto en los colegios privados yo creo que no se producía en esta misma medida. Y era curioso porque las vacantes que dejaban estos alumnos que se iban se cubrían en general con alumnado procedente de centros religiosos, alumnos a los que los centros religiosos amablemente les invitaban a continuar sus estudios en el instituto. Y termino, y para resumir, como decía al principio, pues yo lo siento, pero mi visión de aquella época no es precisamente idílica. Pero sí tengo que reconocer que realmente el instituto, al menos para mí y para bastantes como yo, pues fue realmente una oportunidad de mejora, una oportunidad de ascenso social, así de claro, que supimos aprovechar algunos, pues porque nos esforzamos, porque nuestras familias se sacrificaron al límite también para hacer todo lo posible para que estudiáramos. Pero lo que sí es verdad, y eso lo tengo que reconocer claramente, que si no hubiera existido este instituto de enseñanza pública, yo, por ejemplo, no hubiera podido estudiar. Bueno, muchas gracias. Antonio Rivera, es una pena, pero tienes 10 minutos porque tenemos que abandonar la sala. 10 minutos cuento yo la integral. Pero bueno, te dejo la palabra. A mí se me murió Franco en el Instituto Mixto Francisco de Vitoria. Y yo creo que eso es algo determinante. Tenía un examen de filosofía con Ramón Loza y Ramón, cuando llegamos allí, puso una cara circunspecta, así como si estuviera tan contrito como Arias Navarro, y dijo que no se podía hacer el examen porque él tenía que ir a escuchar lo que decía el presidente Arias Navarro. Nos dejó un poco estupefactos, pero como ya conocíamos la retranca de Ramón, pues salimos vivos de aquella, ¿no? Yo venía de un colegio también referencial, que era el Colegio Samaniego, ¿no? Y era un sitio moderno, pero sin embargo gobernado por una monja alférez, Ángeles Álvarez, que los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, ¿no? Y bueno, pues nuestro colegio era moderno porque ensayaron la EGB con nosotros, pusieron un centro piloto y en nuestro caso ensayaron con nosotros, con lo cual nosotros fuimos los primeros que tuvimos aquellas matemáticas binarias, lo de las fichas, hágaselo usted mismo, los conjuntos, que Dios confunda y todas estas cuestiones, ¿no? Pero aquella monja alférez era muy lista, entre otras razones, y se dio cuenta de lo que no se había dado cuenta nadie en el ministerio, y es que después de la EGB no habían previsto la presencia del BUP.
y no estaba inventada, ¿no? Con lo cual lo que hizo cuando acabamos séptimo fue coger a todos y darles la opción a los padres para que eligieran o bien la FP, es decir, a Jesús Obrero que estaba al lado, o bien al instituto o al instituto. Entonces, bueno, una minoría acabamos en el instituto a cambio de, durante aquel verano, instruirnos en todo aquello que no se había aprendido en el colegio. Léase, pues el latín, la química, la física, aquellas matemáticas tremendas. Bueno, el darwinismo social al lado de lo que os estoy contando era absolutamente nada. Por si fuera poco, el primer año que llegamos al mixto, para nosotros no fue mixto. Llegamos en el septiembre del 73. No fue mixto porque la monja alférez puso como condición que no nos mezcláramos tan pronto, y entonces todos eran mixtos menos nosotros. Entonces había una clase de chicos y había otra clase de chicas de los de Samaniego, con lo cual el señalamiento con el dedo pues fue una cosa permanente, ¿no? Como bien acabas de señalar, el mixto era una auténtica bullanga, o sea, que una bullanga en el tardofranquismo ya en su recta final, en el inicio de la transición, más gente que en la guerra, los hijos de la clase obrera, tal cual, como lo has definido perfectamente, no en vano el instituto estaba en uno de los segundos barrios, ¿no? Ese barrio del Pilar que se hace pues casi para incorporar a los trabajadores de la Michelin en su incremento de principios de los años 70. Un profesorado muy joven, muy dispuesto. Antes he citado a Ramón Loza, que lo tengo como una referencia, pero gente de verdad que hacía sus primeras armas. Era la primera vez que llegaba a dar clase, con todo lo bueno y lo poco malo que podía tener aquello, y que era magnífico. Un profesorado además que mostraba perfectamente los rigores del tiempo, ¿no? Es decir, una dirección tratando de mantener una disciplina en un lugar que era imposible mantener cualquier disciplina. Acordaos aquellos directores de oficio, es decir, don Francisco y su esposa, ¿no? que formaban parte de un cuerpo singular, especial, que igual acabamos volviendo a ello para no tener que echarlo a suertes, como se está haciendo en estos momentos, ¿no? Profesores jóvenes, pero había que hacer excepciones, lo habéis dicho antes muy bien, ¿no? Por ejemplo, teníamos los de gimnasia, lo has señalado anteriormente, que efectivamente eran los del régimen, ¿no? Era igual si eran jóvenes o viejos, pero eran todos del régimen, eran los últimos falangistas que nos quedaban, ¿no? Y estaban también los curas donde teníamos la Iglesia Católica, acordaros que hizo la transición 10 años antes del resto de los mortales, ¿no? Entonces teníamos un cura preconciliar y un cura posconciliar, ¿no? Un cura reaccionario y un cura moderno, ¿no? Don Julio y don Luis, ¿no? Es decir, ahí aprendimos todos en qué consistía la magia de la Iglesia. Entonces no existía el euskera, literalmente, no existía el euskera. Nosotros, que éramos muy avanzados, tuvimos también un cuarto de hora vasquista, que luego se nos quitó, lógicamente, ¿no? Y montamos una revista, por supuesto, contra todo, ¿no? Que nos la facturaron los trotskistas que controlaban una multicopista en la iglesia de San Francisco de Asís, precisamente, y el único que sabía decir dos cosas en euskera, pues porque sería guipuzcoano, nos puso el título de Gure Aldizkaria, que la cosa no estaba muy claro si era nuestra revista o nuestro pase de revista, ¿no? Pero bueno, es igual, aquello tiró para adelante. Los textos, para que os hagáis una idea, junto con otros dos viejos amigos, los dos fallecidos por desgracia, formamos una tripleta que fuimos a punto de ser expedientados, porque en una de aquellas, y he de reconocer que la escribí yo, en una de aquellas editoriales comparé a la dirección del centro, pobre don Francisco, entonces estaba ya su señora, me parece, nada menos que con el Consejo de Estado, que era un órgano institucional poco valorado en aquel momento. Entonces a punto estuvimos de ser expulsados de aquel sitio. Entonces hacíamos Cineforum, Discoforum, y enseguida, después de morir Franco, pues llegó la transición, y nuestra transición pues con el 3 de marzo, huelgas permanentes, las panfletadas se tiraban continuamente desde cualquier tipo de balcones. Todo el mundo era de algún partido, no había nacionalistas, ¿eh? Había dos nacionalistas hermanos, que luego pues, les premió la historia, lógicamente, por ser singulares, porque uno acabó presidiendo una caja de ahorros y el otro creo que trabaja todavía por la Diputación, pero eran para enseñar, eran los únicos. Todos los demás había alguien del Partido Comunista, mi compañera de pupitre, que era Maite Lorbada, que era una dirigente comunista que me llevaba allí el mundo obrero, pero el resto eran de los partidos más estruendosos y sofisticados que no se podía imaginar, maoístas, trotskistas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, como entonces ya era anarquista, pues era un tipo raro, pero bueno, sobreviví, ¿no? También estaba la formación del espíritu nacional, que era una cosa muy cachonda entonces, ¿no? Donde poníamos a prueba a aquella pobre mujer que nos aguantaba. A mí me tocó hacer, junto con otros colegas,
un trabajo sobre las asociaciones políticas de entonces y fuimos a entrevistar nada menos que al gran dirigente del Partido Proverista, que no era otro que don Manuel Maisunave, en la plaza de Zaramaga, que era un tipo excelente, parecía un auténtico dirigente, hasta que entró su mujer, que le sacaba 2 cuerpos, ¿no? Y le dijo: Manolo, ¿dónde has dejado el listín telefónico? Y entonces nos dimos cuenta quién mandaba allí y qué posibilidades políticas tenía el bueno de don Manuel Maisunave. La experiencia, pues yo creo que son los mejores años de mi vida, sin ninguna duda, por donde empezó todo, vamos a decirlo. Empezó la política, empezó el conocimiento del sexo opuesto, que entonces sí que era opuesto, ¿no? Ahora ya no sé de qué naturaleza se trata, ¿no? Las primeras experiencias de todo tipo, un profesorado tan singular como que una vez uno de sus amigos ya desaparecidos se escapó de casa y se refugió nada menos que en la casa de la profesora de literatura, bueno, generando un escándalo absolutamente horroroso, pero eran los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, un tiempo realmente formidable donde efectivamente, como ha señalado, pues muchos hijos de la clase obrera conseguimos escapar de un destino que quizás pues sin esa enseñanza pública pues no se hubiera conseguido, y desde luego pues yo tengo un recuerdo extraordinario y así se hace constar y así pongo el florón a esta magnífica reunión. Bueno, Has hablado del euskera y a mí se me olvidó decir 2 líneas. El euskera yo lo vi con esos 10 años cuando entré en el instituto, en el aula principal, todo el lateral derecho, con letras muy grandes, estaba desarrollado el verbo el nor y nor. Yo creo que sería de la época de Federico Baraybar, que ya ha llovido desde entonces, y yo creo que aquello se puso en una época mucho más tolerante con el idioma, con el euskera, claro, que lo que era cuando yo entré en el instituto. Pero me llamó la atención porque entonces, claro, aquí no se hablaba, el euskera ya estaba desaparecido prácticamente. Mi pueblo, Ali, es totalmente euskaldún. Toda su toponimia es euskaldún. Todos los apellidos son euskera. Y yo entonces de allá empecé a poner. ¿Y aquí esto qué es? Esto no. Además ponía en vez de cartunce. Bueno, pues con esto hemos cumplido a rajatabla porque son las 9 en punto. Muchas gracias a todos los presentes de la mesa y hasta la próxima.